Dios te bendiga, bienvenido. El Señor puso este tiempo para que yo pueda compartir una palabra de edificación. El Señor puso en mi corazón esto, así que por eso vengo a compartir este pasaje bíblico. La palabra primeramente me habla a mí, después el Espíritu hará la obra. Depende de a quién le esté enviando esta palabra. Así que la bendigo en el nombre de Jesús y pido que mi palabra, lo que salga de mi boca, sea solo de edificación para el que la reciba y que prepare esos corazones para que pueda abundantemente dar frutos conforme a la palabra recibida, que caiga en tierra fértil. Pido que esta palabra edifique, que esta palabra exhorte, libere, que cumpla el propósito para el cual va a ser impartida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, te pido que abras tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el versículo 8 dice: porque por gracias sois salvos. Nos está diciendo el apóstol Pablo que por gracias somos salvos. Dice, por medio de la fe. Por medio de la fe que es creer en lo imposible, creer en Dios. Por medio de creer somos salvos, de creer en que Jesús es el Hijo de Dios. No por nosotros, por nuestras acciones, sino porque es un don de Dios. Y Dios da la salvación a todo el que lo busca, a todo el que se humille delante de su presencia. Todos en tiempos distintos, pero para todos está la salvación. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Para ser escogidos de parte de Dios, nosotros debemos de rendirnos a sus pies. Y Él nos va a escoger como vaso de honra, y en el tiempo determinado, ya de antemano por Él, como dice acá, Él va a cumplir su propósito en nosotros. No sé cuál será el propósito de Dios en tu vida, pero tené por seguro que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, para todos los que le buscamos, y nos humillamos delante de Él y reconocemos que Él es Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En este tiempo que el apóstol Pablo impartió esta palabra al pueblo, a la iglesia de Efesos, la gente tomó esta palabra en una forma literal y decía, porque por gracia sois salvos. Muchos malinterpretan a veces la palabra y piensan que solamente poniendo la fe en Jesucristo, creyendo en Jesucristo, ya está, ya soy salvo. No por mis obras, sino porque Dios me salvó, porque Dios se dignó a salvarme. Lo cual el apóstol Pablo dijo aquí. Pero también veamos el otro lado de la salvación y de las obras y de la fe. Veámoslo en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Santiago, contemporáneo de Pablo también, al ver que el pueblo tenía su forma de doctrina y Pablo tenía su doctrina, pero se respetaban siendo los dos mensajeros de la palabra. Nos dice el apóstol, nos dice el libro de Santiago, en el versículo 2, capítulo 14 en adelante: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Qué pregunta, ¿no? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Puedo decir, tengo fe, sí, creo en Dios, soy salvo porque es un don de Dios. Pero si tu hermano viene a pedirte algo de lo cual tiene necesidad y vos podés ayudarlo,
y vos no le das. Como este caso, que le dice, viene un hermano con necesidades del mantenimiento de cada día, dice, desnudos, dice, y le decía, anda tranquilo, anda, calentate, anda, pasala bien, y vos ves que tiene necesidades, voy a orar por vos. Sí, está bien que ores, pero también, si está en tus posibilidades, como hijo de Dios, como hermano nuestro, tuyo, tenés que ayudarlo. La palabra te exhorta a esto. Dice, pero asimismo la fe, versículo 17, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Asimismo, la fe, si tiene obras, es muerta. Así la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Qué palabrita, ¿no? Podemos tener fe, pero también tenemos que tener obras. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Todos creemos en Dios y sabemos que Dios es uno. Correcto. También los demonios creen y tiemblan. Dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Nos vuelve a repetir que la fe sin obras es muerta. Tenemos que mostrar nuestras obras, no para ponernos bien delante de los hombres, o para jactarnos, para recibir gloria, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado, Dios sea glorificado, teniendo el testimonio de que, teniendo fe como hijo de Dios, también tenemos obras para testimoniar sobre lo que Dios hizo en nosotros, sobre poner en nosotros que veamos la necesidad de los otros, que veamos que debemos tenderle una mano al necesitado, al afligido, al menesteroso, como dice la palabra de Dios. ¿No fue justificado Abraham, dice, por las obras? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahí vemos que Abraham, por fe, creyó en Dios. Dios le pidió su único hijo. Creyó, tuvo fe en Dios, pero también hizo una obra. ¿Cuál fue la obra? Entregar a su único hijo, al que era el hijo de la promesa de la cual Dios le había dado que iba a salir una descendencia. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que para nosotros no alcanza solamente ser salvos, sino que tenemos que mostrar frutos en obras de la fe que nosotros profesamos. No me sirve de nada predicar la palabra y no ayudar a mi prójimo. El primer mandamiento que nos dice Jesús, dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple la ley, dice. Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y le envió por otro camino? Habla de la ramera Rahab, que en el Antiguo Testamento nos enseña una historia en donde ella recibió a los espías que venían del pueblo de Israel y los escondió y los envió por otro camino para que no los encontrara. ¿Por qué? Porque sabía que venían de parte del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, y ella puso su fe en aquel Dios que no conocía y también puso la obra, guardó a sus hijos, a sus enviados, y los sacó por otro camino para que no lo capturaran. También fue contada por justicia. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Concluye diciendo esto Santiago. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, porque el Señor infundió aliento de vida a nosotros, pero cuando partimos, cuando nosotros morimos, pasamos la eternidad, nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo y el cuerpo queda muerto. ¿Sí? Así también la fe sin obras es muerta, es decir, que una cosa complementa con la otra.
Así que bueno, te bendigo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, no sé en qué momento está llegando esta palabra a vos, pero te digo en el nombre de Jesús, pongamos también nuestras obras como parte de nuestra vida diaria, porque también es parte de nuestra salvación. Pido a Dios que ponga en nosotros el querer como el hacer la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo pueda traer ese corazón dadivoso, ese corazón lleno de misericordia que el Señor quiere que tengamos. Así que en esta hora yo te bendigo y te pido que pongas atención a las palabras. Si te edificó, compartila y bendecí a otras personas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas buenas noches, buen día, buenas tardes.